Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Sophie, una discreta y trabajadora ama de llaves, barría silenciosamente el reluciente mármol del vestíbulo de un hotel de lujo en Ámsterdam. Durante años, había pasado desapercibida, oculta tras el dorado y los impecables uniformes. Pero esa mañana, algo cambiaría su vida para siempre. Mientras guardaba revistas en el salón, un hombre elegante entró en la habitación. Sus zapatos relucientes resonaron en el suelo y su abrigo de cachemira atrajo todas las miradas. Era Alexander Van Doren, un millonario holandés conocido por su imperio financiero y su legendaria severidad. Nadie se atrevía a hablarle a menos que lo invitaran. Un cliente le pidió a Alexander información sobre las mejores empresas de la ciudad y Sophie, al oír la conversación, respondió instintivamente en holandés, perfectamente fluido y con un acento impecable. Deberías considerar esta empresa, tiene un excelente desempeño y una sólida reputación. Alexander se detuvo bruscamente. Miró a Sophie, sorprendido por su fluidez y su vocabulario técnico. Pocas personas hablaban holandés con tanta naturalidad delante de él, y menos aún con tanta serenidad. Disculpe, ¿habla usted holandés con fluidez y está familiarizado con este campo?, preguntó intrigado. Sophie ampliamente se encogió de hombros, con una leve sonrisa en los labios, intentando pasar desapercibida. Pero Alexander no era de los que dejaban pasar un talento evidente. Al día siguiente, Sophie recibió una llamada inesperada, una invitación para reunirse con Alexander Van Doren en su oficina. Quería saber más sobre ella, y ofrecerle una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Lo que había comenzado como un simple intercambio de palabras se convertiría en un punto de inflexión inesperado en una vida ordinaria, impulsando a Sophie a un mundo de lujo, poder y secretos que pocos tenían la oportunidad de descubrir. A la mañana siguiente, Sophie ya estaba en el trabajo cuando su teléfono vibró. El número que aparecía no le resultaba familiar, pero la voz al otro lado de la línea le provocó un escalofrío. Hola, señorita Sophie. Soy Alexander Van Doren. ¿Puedo verla en mi oficina esta tarde? Sophie casi dejó caer la escoba. El corazón le latía con fuerza. Nunca había conocido a un millonario, y mucho menos por motivos profesionales. ¿Fue un error? ¿Una broma? Exactamente a las 2 de la tarde, se encontraba ante la gran puerta de roble de la oficina de Alexander, en uno de los edificios más prestigiosos del centro de la ciudad. El ascensor la subió en un silencio solemne, cada piso más lujoso que el anterior. Alexander la esperaba, impecablemente vestido, sentado tras un enorme escritorio. Sus penetrantes ojos azules parecían leerle el alma. Pase, señorita Sophie. Su voz era firme pero extrañamente cálida. Respiró hondo y cruzó el umbral. El aroma a cuero, madera y café de primera calidad la envolvió de inmediato. Me impresionaron mucho tus conocimientos esta mañana, comenzó Alexander. Pocas personas en tu posición hablan tan bien y comprenden este campo. Sophie se sonrojó levemente. Nunca imaginó que su pasión por los idiomas y los negocios sería notada por alguien como él. Yo solo estoy haciendo mi trabajo, murmuró tímida pero honesta. Alexander sonrió. Precisamente por eso quiero darte una oportunidad. Busco a alguien que pueda ayudarme con un proyecto muy importante. Tienes el talento, la determinación y la discreción. Sophie sintió una mezcla de emoción y miedo. Esta propuesta podría transformar su vida, pero aún no sabía hasta qué punto. ¿Está usted lista para cambiar su vida, señorita Sophie?, preguntó Alexander. Y así, con un simple gesto de cortesía y una palabra en holandés, Sophie entró en un mundo que nunca se había atrevido a imaginar. El taxi la llevó por las bulliciosas calles de Ámsterdam, pero la mirada de Sophie solo se posaba en los majestuosos edificios que parecían sacados de un sueño. El hotel donde trabajaba no se parecía en nada a este mundo de cristal, mármol y coches de lujo. Alexander lo recibió personalmente en su apartamento-oficina, ubicado en el último piso de un rascacielos. La vista de la ciudad era impresionante,
los canales centelleantes serpenteaban como cintas plateadas al atardecer. Bienvenidos a mi mundo, dijo con una leve sonrisa. Aquí, cada decisión puede cambiar vidas, igual que la tuya podría cambiar mañana. La invitó a sentarse y le entregó una carpeta llena de documentos financieros y planes estratégicos. Sophie intuyó de inmediato que no se trataba de un proyecto cualquiera. Alexander buscaba a alguien capaz de comprender las complejidades, de detectar los detalles que otros pasaban por alto. Necesito a alguien que pueda gestionar las comunicaciones internacionales, supervisar ciertas negociaciones y ayudarme a analizar las inversiones extranjeras, explicó. Sé que tienes habilidades lingüísticas y cierta intuición. Sophie sintió que le sudaban las manos. Era algo inimaginable, responsabilidades, dinero, decisiones importantes. Todo parecía irreal. Pero lo más sorprendente llegó cuando Alejandro añadió. Y quiero que mantengas esto confidencial. Nadie debe saber que trabajas aquí. Ni siquiera tus colegas. Sophie asintió. Comprendió de inmediato que este secreto era crucial, y eso reforzó su sentido de importancia. Al salir de su primer día oficial, recordó su vida anterior, barriendo pisos, limpiando habitaciones y clientes a los que nunca se atrevía a mirar a los ojos. Ahora, acababa de cruzar una frontera invisible hacia un mundo donde su inteligencia y valentía finalmente serían reconocidas. Pero ella aún no sabía que esta oportunidad también entrañaba peligros, celos y secretos que ni siquiera Alejandro había previsto. Al día siguiente, Sophie llegó temprano a la oficina de Alexander, nerviosa pero decidida. Se había preparado toda la noche, releyendo informes financieros y documentos de empresas internacionales. Quería demostrar que merecía esta oportunidad. Alexander ya lo esperaba, observando cómo la ciudad despertaba por la ventana. Hoy presenciarás tu primera prueba de verdad, dijo sin darse la vuelta. Sophie lo siguió en silencio mientras él la conducía a una sala de reuniones de alta tecnología donde se encontraban reunidos varios socios comerciales internacionales. El ambiente estaba cargado de tensión. Las negociaciones definirían un contrato por varios millones de euros. Quiero que tomes nota de todo y, sobre todo, que estés preparado para intervenir si te lo pido, explicó Alexander. Sophie se sentó, respirando hondo. Escuchó las conversaciones, prestando atención a cada detalle. En un momento dado, un compañero belga hizo un comentario ambiguo en holandés, intentando sutilmente desacreditar a Alexander. Sin dudarlo, Sophie intervino, traduciendo con precisión y aclarando la declaración. Los ojos de Alexander se abrieron de par en par. Impresionante, murmuró, con una mezcla de sorpresa y orgullo en la mirada. Pero el desafío apenas comenzaba. Poco después, un archivo confidencial desapareció misteriosamente de la oficina. La alarma permaneció en silencio, pero Alexander comprendió de inmediato, alguien intentaba sabotear su negocio. Sophie, dijo en voz baja pero firme, necesito que averigües quién está detrás de esto. Y quiero respuestas antes de mañana por la mañana. Por primera vez, Sophie sintió el verdadero peso de su nuevo puesto. Ya no era solo un trabajo intelectual, debía navegar en un mundo de secretos, traiciones y poder, donde cada error podía costar caro. Al salir de la oficina esa noche, con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre. Y que su inteligencia ahora sería tanto un arma como un escudo. Sophie regresó a casa esa noche, con la mente acelerada. La desaparición del archivo no fue un simple descuido ni un error, fue un ataque dirigido. Sabía que debía actuar con rapidez, pero con discreción. A la mañana siguiente, regresó a la oficina antes de que llegaran los demás empleados. Revisó las grabaciones de seguridad, pero ninguna imagen mostraba el momento preciso del robo. Alguien conocía el sistema. Alguien dentro. Sophie empezó a interrogar sutilmente al personal, bajo la apariencia de rutina, quien tenía acceso a la oficina, quien parecía estresado en los últimos días, quien hacía preguntas inusuales sobre el proyecto. Anotó cada detalle en su cuaderno, observando sus reacciones y dudas. Entonces, mientras hablaba con una secretaria, escuchó una frase que le heló la sangre. Parece que alguien aquí no es quien dice ser.
Sophie se dio cuenta de que la amenaza estaba más cerca de lo que imaginaba. Decidió centrarse en 3 sospechosos, un asistente excesivamente curioso, un joven becario que siempre merodeaba por los pasillos y un colega que parecía demasiado interesado en archivos confidenciales. Al final del día, compartió sus observaciones iniciales con Alexander. Él la escuchó atentamente, impresionado por su capacidad para analizar rápidamente la situación. «Eres perspicaz, Sophie». «Muy perspicaz», dijo. «Pero ten cuidado. En este mundo, el más mínimo error puede ser fatal». Esa noche, de camino a casa, Sophie presentía que algo aún más peligroso la aguardaba. Aún no sabía que esta investigación la confrontaría con secretos que el propio Alexander había ocultado, y que algunos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para protegerlos. Sophie pasó la noche analizando todos los detalles que había recopilado. Los comportamientos sospechosos, el acceso a la oficina, las pequeñas inconsistencias, todo apuntaba a un solo nombre, el joven becario, Mark. A la mañana siguiente, observó a Mark desde lejos. Parecía nervioso y evitaba cuidadosamente su mirada. Sophie decidió tenderle una sutil trampa, dejó un documento falso en la oficina de Alexander, un archivo que parecía crucial, pero que solo contenía notas inocuas. Unas horas después, Sophie sorprendió a Mark revisando el expediente. Le gritó con calma. «Mark, ¿qué estás haciendo con este documento?» Sorprendido, tartamudeó, incapaz de formular una excusa creíble. Sophie llamó a Alexander, quien llegó de inmediato, con una autoridad imponente. «¿Crees que puedes sabotear mi negocio y salirte con la tuya?», preguntó Alexander con voz gélida. Mark solo pudo bajar la mirada, dándose cuenta de que su carrera y su reputación estaban arruinadas. Entonces Alejandro se volvió hacia Sophie. «Has demostrado discernimiento y valentía. Este tipo de talento es poco común. Acabas de salvar un proyecto muy importante». Sophie sintió una mezcla de orgullo y alivio. Pero Alexander añadió, con más seriedad. «Sin embargo, esto es solo un atisbo de los peligros de este mundo. Debes permanecer siempre alerta». En ese momento, Sophie comprendió que su papel con Alexander no se limitaría a la traducción y la logística. Tendría que navegar por un mundo complejo de traiciones, poder y secretos. Y, a pesar de su miedo, se sintió lista para asumir el reto. Al salir de la oficina esa noche, supo que su vida acababa de cruzar un punto sin retorno. Una nueva aventura, llena de misterios y revelaciones, acababa de comenzar. Unos días después del incidente con Mark, Alexander invitó a Sophie a una reunión más íntima, lejos del bullicio de las negociaciones y las oficinas. Se reunieron en su despacho personal, donde los amplios ventanales ofrecían una impresionante vista de Ámsterdam. «Sophie, es hora de que conozcas una parte de mi pasado», dijo con un tono inusualmente serio. «Lo que haces aquí es importante, pero necesitas entender el contexto». Intrigada y algo nerviosa, Sophie se sentó frente a él. Alexander sacó una carpeta vieja y la puso sobre la mesa. Dentro había fotografías, cartas y documentos financieros de varios años atrás. «Hace 10 años, cometí un error que casi arruinó todo mi imperio», comenzó. «Confié en socios que resultaron ser traidores. Desde entonces, he hecho todo lo posible por proteger lo que he construido, y, a veces, tomo medidas drásticas». Sophie sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Este mundo de lujo y éxito escondía historias oscuras, decisiones difíciles y secretos que pocos conocían. «¿Por qué me muestras esto ahora?», preguntó. Alejandro la miró fijamente. «Porque sé que eres honesto, inteligente y capaz de comprender la complejidad de las cosas. No puedo protegerte de todo, pero quiero que estés listo para afrontar las verdades, incluso las dolorosas». Sophie comprendió entonces que su función iba mucho más allá de la simple asistencia profesional. Ya no era solo una empleada discreta, se había convertido en una aliada estratégica, y su futuro dependía ahora de los secretos y decisiones de Alexander. Al salir de la oficina, Sophie percibió una nueva tensión en el ambiente. El mundo que acababa de descubrir era fascinante, pero también estaba lleno de peligros que jamás había imaginado,
y ahora tenía que aprender a afrontarlos. Unos días después, Sophie trabajaba hasta tarde en la oficina de Alexander, absorta en informes y archivos financieros. La ciudad se oscurecía poco a poco, y solo las luces del edificio permanecían encendidas. De repente, recibió un correo electrónico anónimo. El mensaje era breve, pero inquietante. Deja de meterte en cosas que no te conciernen, o te arrepentirás. Sophie sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sabía que no era solo una advertencia, alguien intentaba intimidarlos y quizás sabotear sus planes. Le mostró el mensaje a Alexander en cuanto llegó a la mañana siguiente. Él frunció el ceño, visiblemente preocupado. Este tipo de amenaza nunca llega por casualidad. Tenemos un enemigo afuera, alguien que conoce nuestro negocio demasiado bien. Alexander le confió a Sophie una misión delicada: identificar el origen de esta amenaza antes de que causara daños. Sophie comprendió de inmediato que la tarea sería arriesgada. Empezó a analizar correos electrónicos, a comprobar el acceso a las computadoras y a interrogar sutilmente al personal, todo ello manteniendo la alerta en secreto. Más tarde ese mismo día, notó un comportamiento extraño en un socio. Sus respuestas eran evasivas, sus movimientos demasiado frecuentes y sus miradas demasiado insistentes en los archivos confidenciales. Sophie anotó mentalmente cada detalle. Esa noche, al salir de la oficina, sintió que la seguían. Entre las sombras, una figura desapareció por la esquina. Su corazón se aceleró. La realidad de este mundo de poder y lujo la había golpeado con fuerza. Sus enemigos ya no eran solo teóricos, eran reales, cercanos y peligrosos. Por primera vez, Sophie comprendió que su vida y la de Alexander podían cambiar en un instante. Y que tendría que usar toda su inteligencia, cautela y valentía para sobrevivir en este mundo implacable. Unos días después de las amenazas anónimas, Sophie decidió seguir discretamente al sospechoso socio. Lo vio entrar en un modesto edificio al otro lado de la ciudad. A través de la ventana de un café cercano, vislumbró una reunión secreta. Varios hombres trajeados intercambiaban documentos y hablaban en voz baja. Sophie se dio cuenta de que no se trataba solo de una amenaza, sino de un complot dirigido contra Alexander y su negocio. Discretamente tomó fotos con su teléfono y regresó rápidamente a la oficina para mostrárselo todo a Alexander. Cuando vio la evidencia, su rostro se endureció. Es más serio de lo que pensaba, murmuró. Estos hombres no solo intentan hacerme daño, quieren apoderarse de todo mi imperio. Alexander explicó que este grupo se había infiltrado en algunas empresas socias y pretendía secuestrar un importante contrato estratégico. Si el plan triunfaba, la reputación y las finanzas del imperio Van Doren quedarían destruidas. Sophie propuso un plan audaz: crear un contrato falso, filtrar información falsa y atrapar a los conspiradores en una reunión crucial. Alexander lo aprobó, impresionado por el ingenio de Sophie. Llegó el día del enfrentamiento. En la sala de conferencias, los conspiradores creían estar manipulando a Alexander, pero eran él y Sophie quienes tenían todas las de ganar. Gracias a las pruebas y a las maniobras estratégicas de Sophie, desenmascararon la conspiración y neutralizaron a los responsables. Alexander se volvió hacia Sophie con una mezcla de orgullo y gratitud en sus ojos. No solo salvaste mi empresa, sino que demostraste que tu inteligencia y coraje son excepcionales. Sophie se dio cuenta de que este mundo despiadado, donde la traición y el peligro eran constantes, ya no la intimidaba. Había encontrado su lugar y, por primera vez, se sintió invencible junto a Alexander. Pero en las sombras, una nueva amenaza comenzaba a surgir, aún más poderosa e impredecible. Sophie creía haber neutralizado todos los peligros. Sin embargo, unas semanas después, un documento interno desapareció misteriosamente de la oficina de Alexander. Esta vez, no se trataba de un socio externo, las pistas apuntaban a alguien del círculo más cercano de Alexander. Sophie observó atentamente a los empleados y notó un comportamiento inusual en Emily, la asistente personal de Alexander. Parecía nerviosa, borraba correos electrónicos y hacía demasiadas preguntas sobre proyectos confidenciales. Sophie decidió seguirla discretamente. Una noche,
sorprendió a Emily transmitiendo información confidencial a un desconocido a través de una computadora portátil. La sorpresa fue enorme, alguien en quien Alexander había confiado durante años lo estaba traicionando. Al día siguiente, Sophie informó a Alexander en privado. La ira y la decepción se reflejaban en su rostro. Nunca hubiera creído que alguien tan cercano pudiera traicionarme, murmuró. Pero Alexander sabía que debía actuar con cautela. Juntos, él y Sophie idearon un plan para desenmascarar a Emily y recuperar toda la información robada. Gracias a su estrategia, descubrieron la traición y protegieron los proyectos cruciales de la compañía. Esta dura prueba unió aún más a Sophie y Alexander. Ella comprendió que, en este mundo de poder y riqueza, los enemigos no siempre eran quienes uno imaginaba, y que la lealtad y la inteligencia eran las únicas armas fiables. Al salir de la oficina esa noche, Sophie sintió una nueva certeza: ya no era la señora de la limpieza que barría silenciosamente los pisos de un hotel. Se había convertido en una aliada indispensable, capaz de navegar entre las sombras y proteger a quienes habían confiado en ella. Pero el capítulo final de su ascenso al poder aún estaba por escribirse. Tras semanas de arduo trabajo, desafíos y peligros, Sophie finalmente estaba lista para el último acto de su viaje. Alexander la invitó a su oficina principal, el lugar donde todo había comenzado. Sophie, dijo con una sonrisa, poco común pero sincera, has demostrado no solo tu inteligencia y valentía, sino también tu lealtad y perspicacia. Has cambiado la dinámica de esta empresa y, créeme, también has cambiado mi vida. Sophie, abrumada por la emoción, no sabía qué decir. Había pasado por pruebas que jamás hubiera imaginado, conspiraciones, traiciones, amenazas, y había sobrevivido, crecido, se había transformado. Alexander colocó un expediente oficial delante de ella. Quiero que aceptes este puesto. No como asistente, ni como simple asesor, sino como socio. Tendrás acceso a decisiones estratégicas y proyectos internacionales, y tu opinión contará tanto como la mía. Sophie sintió que el corazón le daba un vuelco. Era más que un trabajo, era un reconocimiento a todo lo que había logrado, a todo lo que se había convertido. Y luego, en un movimiento inesperado, Alexander añadió: y tengo una sorpresa extra, sacó una llave de un cajón. Esta llave abre el apartamento que quiero darte en este edificio. Ya no eres solo un miembro de la compañía. Ahora formas parte de mi vida, de este mundo que has conquistado con tu valentía. Con lágrimas en los ojos, Sophie comprendió que su vida había cambiado de la noche a la mañana. La señora de la limpieza invisible, aquella a la que nadie prestaba atención, se había convertido en una figura respetada e influyente, capaz de navegar en un mundo de poder y secretos. Mientras contemplaba la vista de Ámsterdam desde su nuevo apartamento, Sophie supo que este era solo el comienzo de una nueva vida. Una vida en la que finalmente podría ser reconocida por quien realmente era, brillante, decidida e invencible. Y en el silencio de la noche, ella sonrió, lista para escribir los siguientes capítulos de su propia leyenda.